Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente en otro programa más de íconos de ayer, de hoy y de siempre. En este día, en este momento, no sé, fuera de nuestros lindes patrios, dónde nos estarán viendo, puede ser la tarde, la noche o la madrugada. Así que bienvenidos y gracias por su presencia. Tenemos una sorpresa importante en este programa. Tenemos un personaje que encausa y cala en lo que significa ser un ícono. Así que, señores, este programa, como ustedes conocen, no tiene ningún guión ni ninguna cosa preestablecida, que es un diálogo cordial entre dos personas que vamos a compartir con ustedes. Se trata de Diego. Diego, por favor, preséntese ante la audiencia de íconos de ayer, de hoy y de siempre. En primer lugar, permítame agradecer la invitación, saludar respetuosamente a quienes son parte de este programa y de esta plataforma de difusión e información social, popular y nacional. Quisiéramos, pues, agradecer la invitación y presentarnos, si nos han pedido. Soy abogado, doctor en jurisprudencia, es mi título, ¿no? Tengo una maestría que era para todos los que nos graduamos antes del año 2000 en las universidades públicas, universidades estatales. Yo estudié en la escuela y el colegio en la ciudad de Cuenca, soy oriundo de la ciudad de Cuenca, de la provincia de Azuay, y estudié en la escuela de los hermanos cristianos, el colegio hermano Miguel de los hermanos cristianos, y la universidad hice en la Universidad de Cuenca, que es universidad estatal. Quiero señalar que he sido profesor durante 37 años, soy jubilado por la Universidad de Cuenca, pero he dado clase también, quiero recordar, en la Universidad Central, incluso en algunas maestrías, en la Universidad Politécnica Nacional también durante 3 años, y tengo, digamos, esa experiencia en calidad de docente. Soy además un abogado que ha participado en la lucha política, la lucha social. He sido 3 veces legislador, 2 veces por la provincia de Azuay y una vez como legislador nacional. Fui dirigente estudiantil y presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, de la filial de Cuenca, durante 3 años. Quiero señalar que tengo más de 30 publicaciones entre libros y folletos que se han difundido en el país y a veces fuera del país. Debo indicar que tengo programas de radio que han tenido la gentileza y la bondad, algunas estaciones de carácter popular, democrático, que defiende valores republicanos, y entre los medios de comunicación en los que he participado y participo todavía está la Radio Marañón desde el año 1998. He estado 27 años en la programación de la Radio Marañón y agradezco mucho, por supuesto, la bondad de la dueña, de la señora Ligia. También hemos participado y participamos todavía durante 17 años en un programa de opinión que es de los días domingos en la Radio Morena de Guayaquil. Han tenido la gentileza de invitarme a participar en un espacio de educación popular, de educación patriótica, de concepciones nacionalistas, de defensa del interés del pueblo ecuatoriano. Y quiero agradecer esa oportunidad que nos brindan, y en este sentido pues queremos señalar nuestro reconocimiento al grupo Red Televisión. Ante tanta generosidad, quiero recordar una frase de William Shakespeare que decía: pobre como soy, pobre soy en dar las gracias. Pero estoy muy reconocido con la bondad de esta invitación. Qué interesante, Diego. Pues en realidad que reitero la satisfacción para GRTV
contar con un personaje de la calidad, de conocimiento. Les comento porque esto no es nada más que un diálogo entre los amigos y que ustedes participan con nosotros porque es una interrelación con el televidente, porque son cosas que incumbe a la sociedad ecuatoriana. ¡Qué satisfacción! Entre telones, antes del programa, haber conversado casi una media hora y nos ha hecho conocer tantas cosas que realmente me satisface. Estoy orgulloso de que el canal posiblemente, y creo que va a ser un compromiso muy formal, vamos a tener la posibilidad de que el doctor Diego Delgado Jara esté en el staff de los programas y de la parrilla de programación de este canal de televisión. De tal forma que esto es un preludio de lo que se va a producir precisamente en lo posterior. Cuéntenos, Diego, para que el público se identifique con el personaje. ¿Cuáles han sido más los vínculos con la sociedad? Porque bueno, de él como va a contar unas 2 o 3 horas o pasarse días. ¿Cuáles han sido los vínculos más profundos que ha tenido dentro de la sociedad? Bueno, todo ser humano es, digamos, una criatura de carácter social. Los griegos ya lo definieron de la mejor manera y se ha difundido eso mundialmente. Incluso Aristóteles decía que todo ser humano es un son político, un animal político. Yo he tenido una participación en las actividades de las luchas sociales del país, del Ecuador. Siempre he recordado una cita que tiene Juan Montalvo, pero que yo la he resumido siempre en la siguiente forma, que cuando una persona honesta, una persona honorable, una persona que ama su patria y se aleja de la política, lo único que está haciendo es dejar regalando esa patria que ama y deja en manos de los bribones. Yo creo que una obligación de todo ser humano, más aún si tiene convicciones patrióticas o convicciones morales o convicciones religiosas, todo ser humano que tenga una convicción es mejor que alguien que no tiene convicciones. Y indudablemente con respeto debido del pensamiento de otro individuo, de otra persona. Claro, tiene que respetar. Pero no solo eso, pues. Recordemos lo que decía José Martí: el que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Cómplice, no hay para qué. Claro, es decir, el pensamiento de este patriota cubano que falleció en mayo de 1895 en la batalla de Dos Ríos, porque luchaba por la libertad de Cuba respecto a la dominación de la, digamos, de la metrópoli española. Pero he tenido una relación también muy cercana con determinados medios de comunicación, incluso escritos. En los años de la dictadura, yo escribía, era columnista en el diario El Mercurio, en la ciudad de Cuenca, y escribía, claro, con seudónimo. Se llamaba Aureliano Buendía Guarán, que es el personaje de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Entonces ese seudónimo utilizaba, pero tenía que tratar solo temas de política internacional, no de política nacional. Pero como yo era un dirigente estudiantil, entonces me permitían escribir con seudónimo. Yo los agradezco, claro, durante los años que me permitieron eso. En la actualidad soy columnista en El Diario, que es el periódico que se edita en Puerto Viejo. ¿Ya? Hay un artículo que todos los días martes sale en Manabí, y entonces agradezco también la bondad de El Diario, que permite que esa difusión de un pensamiento circule. Ahora, ¿por qué escogí, por qué tanto me gustó y me fascinaba la docencia? Porque un ser humano se forma en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad y en la vida social. Sí, pero inicialmente irradia desde el hogar cualquier cosa para un desenlace. Por supuesto. Dentro de ese punto, ¿no? Mi madre desde el hogar. Era una mujer muy creyente. Ella sí creía en Dios, no sé si los papas como ella creían, pero ella sí creía. Y rezábamos siempre, porque ella hacía rezar el rosario, pero mi padre, él no rezaba, pero él era liberal. Alguna vez que pasábamos la sala para ir a los dormitorios, éramos 8 hermanos, entonces mi padre me preguntaba alguna vez cogiéndome del brazo: ¿Dios es importante? Claro, muy importante, pues por supuesto, pero decía él siempre, pero la patria, acuérdate siempre y repite, la patria no es menos importante.
Qué Y increíble, entonces, qué increíble. eso Qué un poco increíble, ha ido muy bien, muy bien. moldeando. Mira, Diego, definitivamente me complace. Yo no me identifico ideológicamente en este programa porque quiero mantener una especie de, y esto lo que voy a decir no es una lisonja hasta a lo que conmueve, a lo que se trata el personaje. Pero para continuar con esta tertulia, retornamos en unos segundos. Ya volvemos. Regresamos. Retornamos nuevamente con su programa Íconos de ayer, de hoy y de siempre. Miren ustedes cómo fluye cuando hay un emisor y un receptor o hay la posibilidad de coincidir con el pensamiento y tratar de hacer algo interesante esta tertulia. Diego, me permito solicitarle que posiblemente no le habrán pedido en otro sector algo de ello, pero alguna anécdota que dentro de su caminar en la vida, como en el sentido político, en el gremial, en de la sociedad, como profesor, como jurista, como la profesión, algo que interese a la teoría. A ver, vamos a ver a hacer memoria. Intentemos. Vamos a hacer memoria. En el año 1987 fui legislador por la provincia de La Suay. ¿Ya? Entonces, yo era el interpelante al ingeniero León Pérez Cordero. La interpelación debía llevarse a cabo en los últimos días de septiembre del año 87. Ajá. Pero en la noche del 23 al 24 de septiembre, a mí me secuestraron. Me dejaron por muerto, ¿sí? Tenía como 71 puntos en la nuca de los golpes. Y tenía las membranas del cerebro cubiertas de sangre. Y recuerdo que había una reunión de médicos sobre si debían o no operarme para sacarme la sangre de las membranas sudorales. Un médico, entiendo que era un doctor Bonilla, dijo que no debían tocarme porque es posible que, dada la edad que tenía, 33, 34 años, podía absorberse la sangre y que él se había operado y que tenía problemas de salud. Entonces me dejaron allí pues sin tocarme y yo durante un año prácticamente tenía que irme adaptando a la realidad nueva, porque cuando salimos del hospital, el hospital metropolitano, por decisión del doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que era el presidente de la asamblea, entonces salí más o menos como... Liberal, ¿no? Liberal, sí. Jorge Zavala. Fue vicepresidente de la República. Claro, sí. Y entonces se enfadó terriblemente porque incluso entiendo que era compañero de aulas de Luis Robles Plaza en Guayaquil. Y entonces... Robles Plaza, que estuvo también de ministro de gobierno, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Y entonces me llevaron al hospital. En el hospital yo recuerdo que tenía unas seguridades especiales, pero una madrugada llegaron unos 5 monitos costeños, pequeñitos, flaquitos, y decían que son de la cooperativa de bananeros número 2, que yo les ayudé a sus dirigentes de esa época porque no les querían reconocer, les hacían conflicto en el Ministerio de Bienestar. Y el doctor Aquiles Rigail tuvo la gentileza de ayudar a que esas cosas no sigan sucediendo. Pero se habían acordado y llegaron los 5 costeños flaquitos a darme una pinta de sangre cada uno. Yo realmente lo que decidí hacer es mejor agradecerles porque me dio ganas, a pesar de la cantidad de sangre que perdí en la agresión de la noche del 23 al 24 de septiembre del 87, me habría gustado realmente yo mismo mandarles dando una pinta a cada uno. Eran tan flaquitos, gente que me conmovió. Pero de la misma situación... Que en lugar de dar pena daban lástima. Digamos, cariño, reconocimiento por la bondad de la gente. No digo por los flaquitos y todo, ¿no? Además, Claro. cómo lograron superar la seguridad, sí, porque el doctor Zavala hizo poner una seguridad personal, porque él creía que pretenderían rematarme. La finalidad era silenciarme, sí. Silenciarme. No solo eso. Yo recuerdo que uno de los que participó en mi agresión, y al que yo le ayudé luego a salir del país para que no lo mataran, él dijo que llamó el ministro de gobierno y dijo, ¿cómo es posible que no le hayan rematado a Delgado?
Y él dijo ¿no? que los que estaban reunidos en Colope, en Esmeraldas, que eran 25 personas que participaron en la operativa, de los cuales 12 eran miembros del SIC-10, un grupo especial de la policía, para efectos de represión y limpieza social, y otros eran de otras ramas de la seguridad del Ecuador. Entonces él dice, pero ministro, ¿cómo va a pensar usted? Está loco. Si le dimos palos como para matar 25 caballos. Pero ha sido algo, no pasó nada. No pasó nada, pero no solo eso. Luego de Qué algunos increíble, meses, cuando ¿no? ya podía salir del país, ya me autorizaron subir al avión, ya porque había una cantidad de restricciones y yo me quedé, digamos, durante meses y durante mucho tiempo con vértigo. Estaba de repente caminando en la calle y era como si estuviera en un 10º piso. O de repente me despertaba y como sacaba la cabeza de la cama y era 4 o 5 pisos abajo, como si tuviera, claro, el brazo, se habían Eso del distorsiones. vértigo, Y entonces es sí, insoportable, claro. llegué a La Habana, me llevaron al hospital Hermanos Almejeiras. Y había un neurocirujano muy famoso ahí, el doctor Edelberto Fuentes. Y luego de mirar él las tomas de las tomografías que se hicieron en la clínica Santa Cecilia, porque allá me llevaron Claro. directo, y de ahí me llevó el doctor Zavala al otro centro médico, al hospital metropolitano. La pregunta que me hizo él, yo recuerdo, sí, el doctor Edelberto Fuentes, el neurocirujano, me dijo, ¿usted cree en Dios? Yo le dije, ¿por qué me pregunta eso? Porque dijo, estás vivo solo de milagro, primero. Y segundo, dijo, yo he visto mucha gente muerta con menos de cualquiera de tus múltiples cicatrices de la nuca. Claro. Pero quiero recordar adicionalmente a eso de que él dijo, yo tengo un solo caso que conozco de la historia de América Latina que un tipo se salvó. Y claro, en este caso fue hijo de un dirigente campesino salvadoreño que se llama justamente, era un personaje que vivía en Cuba. Me pidió él, me dijo, te quiero pedir de favor de que quiero tomar una foto contigo y con este dirigente que se llama Miguel Mármol, que tiene un libro, Roque Dalton, un poeta salvadoreño, sobre la vida de él. Y entonces quedamos en que nos íbamos a tomar una foto porque él creía de que eran personas raras o casi milagrosas de no haber fallecido. Y entonces yo después le pregunté, ¿y usted cree en Dios? Dijo, bueno, yo realmente no creo, pero creo ya en los milagros, porque vos solamente puedes estar vivo de milagro. Y entonces, bueno, yo le agradecí la solidaridad que tuvieron para conmigo, pues. Y me pidió una anécdota, una relación, le he dado varias seguidas, de la agresión, lo que pasó con la solidaridad, una gente que yo nunca jamás les había visto antes, ni nunca más les he vuelto a ver. Qué increíble, ¿no? La solidaridad. Y luego lo del Hospital Hermanos Almejeiras de La Habana, del médico que la primera pregunta que dijo, ¿cómo está con claro, vida? Y no solo que está con vida, sino dijo, toda la sangre de las membranas sudurales, porque era una especie como de casco de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían unos cascos de conformación especial, y eso era negro, porque eran las manchas de sangre de todas las membranas. Y el agradecimiento al doctor, que creo que es de apellido Bonilla, que dijo él, yo estaba oyendo porque no dormía todavía, luego de que me arrastraron desde la salida del Congreso Nacional hasta el centro de la, digamos, del que cobran peaje, ¿sí? Por viejo camino a Guaña San Joaquín. Ahí me dejaron botando y entiendo que regresaron a rematarme, pero yo ya no veía bien por los golpes, sino se veía como atrás de una nube las luces de las lámparas y de todo lado. Entonces yo decidí, dije, si ellos me trajeron por acá, yo no voy a regresar por esa vía, sino me voy a irme para el lado. Recordando un pensamiento de Napoleón Bonaparte que decía, siempre es bueno suponer cómo el enemigo quisiera que actuemos nosotros, para nosotros actuar al revés de lo que él quisiera de lo que hagamos. Y entonces yo me fui por ahí y hubo una señora que tuvo la gentileza de abrirme la puerta porque yo caminé mucho tiempo y la sangre era tanta la que salía. Le dije a la señora, y le dije, soy legislador de la República del Ecuador, y le regalé el botón de oro, y entonces ella no quiso recibir,
y como yo me acosté, porque hacía un frío tremendo por la pérdida de sangre, entonces me dijo, vea, necesita algo, dije, necesito agua para tomar y quiero lavarme la cara porque no puedo, digamos, está la sangre endurecido acá en lo que tiene que ver con justamente con el tiempo que he estado sangrando. Y entonces tuvieron la gentileza allí, le dijo, mejor, vea, hagamos lo siguiente, vamos a que fallezca en el hospital. Qué Y increíble. entonces Qué increíble. la señora tenía, digamos, un vehículo, carro de marca Volkswagen, y decía Ya, atrás Brasilia. Y entonces, para que no le manche de tanta sangre, ¿sí? Entonces lo puso una cubrió con cobija, algo, una hay cobija, una cobija ya, así. claro. Pero el rato que yo me lavaba la cara y la cabeza y todo para poder ver algo, ¿no? Claro. Entonces veía la sangre, todo, y me acordaba de los libros de la escuela, de la colección G.M. Bruño y de la Ya, LNS, LNS, que tenían claro. unas fotos de cómo le matan a Rumiñahui, a palazos. Qué Claro, y entonces increíble. la señora tuvo la bondad, que había sido esposa de un oficial de las Fuerzas Armadas, ojo, Ya, ujú, en la antigua Ciudadela San José, que queda por ahí. claro, Y claro. entonces esta dama me llevó, me dijo, vea, yo recién estoy 8 días aquí en Quito, y entonces vamos donde la señora que lava la ropa, para que ella nos lleve al hospital. Entonces llegamos al hospital y claro, habían 2 médicos que me curaban, digamos, donde no cogía la anestesia. El conserje me peló todo lo que pudo y Para había poder un operar médico de y... apellido Celi, que era Ajá, el que me cosía el lado derecho. Y había una médica, que yo no sé el apellido nunca, pero tenía un hablado de chilena. Lo ya. que sí recuerdo, ¿sí? Es que la señora, la doctora, la médica, no paraba de llorar. Y yo digo porque sentía las lágrimas de mi espalda. Me Qué tuvieron que increíble, ¿no? cortar, así con agua hirviendo, la camisa, la camiseta, todo. Entonces, mire usted, Qué quiere que le cuente una increíble, ¿no? historia, ahí está una. Esto no es una anécdota, no es una anécdota, sino un relato en vivo de quien estuvo pues sometido a esa situación de querer eliminarlo. Y lamentablemente no consiguieron el objetivo y ventajosamente se salvó, Sigo quizás hablando. posiblemente por la fortaleza, la condición de juventud también. Bueno, miren ustedes cómo conocemos tantas cosas. Retornamos en unos instantes. Ya volvemos. Regresamos. Retornamos nuevamente en este segmento que posiblemente es el corolario de este relato y de tantas cosas que nos hemos, eh, con la posibilidad de habernos inteligenciado en ese conocimiento vasto del doctor Diego Delgado Jara. Diego, permítame solicitarle y pedirle para que nuestros teleaudientes puedan conocer la proyección suya. Yo sé que ha pasado por tantas cosas, un hombre tan conocido con una proyección de poder hacer tantas cosas en beneficio de nuestro país. ¿Cuál es la proyección que tiene actualmente su A vida? ver, todo ser humano tiene un periodo de existencia, nadie es Así es, inmortal. así es. Es como en el fútbol, en 90 minutos, a veces les regalan unos minutos digamos, de descuento, de compensación, pero yo ya soy jubilado, me jubilé de la Universidad de Cuenca porque no tenía PhD. Entonces es un requisito que Ya puso el está. economista Correa No en el sé. artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que se Ujú. publicó el día 12 de octubre del año 2010. Si alguien quería conservar los derechos laborales, siendo profesor principal, como fui yo, Ya. el año 82, en un concurso, tenía que presentar el PhD. Y eso cuesta plata y no tenía. Y se hizo esa norma para sacarnos a gran parte de los profesores nacidos en la década del 40 y la década del 50. Entonces, la mayoría absoluta. Dedicatoria, Claro, dedicatoria. la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central tenía como 320 profesores, quedó con 9.
Y la Facultad de Arquitectura creo que tenía como 282 y quedó con 11. Yo tengo los recortes, puedo mostrarle. Qué forma, Es decir, era una depuración para que toda la gente que tenga un pensamiento patriótico o una educación contestataria fuera. Y también sacar a los normalistas. No solo cerraron los normales, sino que además los profesores normalistas fueron acosados y luego destituidos y sacados. Y además establecieron luego, mediante una circular desde la Secretaría de la Presidencia de la República, por orden expresa del presidente Correa, de que el juez que tramite una acción de protección, pues sería separado. Entonces no había cómo reclamar. Yo tengo los documentos derecho, ¿no? y podríamos mostrar en el programa. Me parece que esta invitación para un programa de, digamos, de las verdades ocultas. Que ese es el nombre que va a tener el programa, que en realidad pues lo va a protagonizar usted. Hay cosas que es fundamental reparar. A un pueblo le pueden dominar si ese pueblo no tiene conciencia. Y ese pueblo no tiene conciencia porque no tiene educación patriótica. En el Ecuador en los últimos lustros han procurado que la gente no estudie la realidad auténtica, la historia, la geografía económica, la realidad nacional. Hacen un concurso, mejor dicho, en un examen de ingreso en una universidad y establecen que no hay un alumno que dé las 24 provincias del Ecuador. Les piden que den 10 capitales, ¿sí?, de Europa y le dan 3, 4. Y a mí me ha pasado, me he encontrado con muchachos de 17, 18 años que me han dicho, ¿cuánto es 12 por 3? Yo he dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué me preguntan? Dice, porque es para pagar el bus. Y no saben, porque han destruido el sistema educativo. Entonces yo creo, como profesor que he sido toda mi vida, ¿sí?, que una de las cosas que hay que procurar es hacer que el pueblo sepa la verdad. Por eso... una misión importante. Y fundamental. Diego, le digo con toda la sinceridad, va a ser una realidad que es una obligación. Aportar de esa forma para saber las verdades de este país. El libertador Simón Bolívar, hace más de 2 siglos, escribió un pensamiento de él que dice, más que por la fuerza nos dominan por el engaño. Y cuando le preguntaron, hacia 1810, 1811, él era secretario de la Junta Patriótica de Caracas. El que dirigía era justamente Francisco de Miranda, y él era el secretario. Y le preguntaron que qué quería, qué deseaba él para la lucha por la independencia de la metrópoli española, y él dijo, imprentas. ¿Cómo imprentas? Claro, pero le dijeron, usted seguramente ha de pedir cápsulas, hablando por las balas de la época, llamaban cápsulas, o usted quisiera a lo mejor fusiles, las armas de la época. Entonces dijo, no, yo necesito imprentas, pero ¿para qué? ¿Por qué y para qué? Entonces él dijo, porque los seres humanos adoptan una posición a favor o en contra de la libertad, a favor o en contra de la dominación colonial, en función del conocimiento que tengan de la verdad. Y yo soy de la idea que necesitamos primero permeabilizar para que el pueblo adquiera conciencia de la nobleza de la causa en la que estamos empeñados. Qué profundo, qué profundo, Diego, y qué claro, profundo. No solo eso. Lograr la verdad, ¿no? Y recuerde usted que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, hay un versículo que está escrito en muchas partes del mundo. ¿Cuál es ese? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí había un periódico, El Tiempo, que tenía de lema. La verdad os hará libre. También, claro. Esa frase. Sí, señor. Sí, sí. Y recuerde que incluso en instituciones como el propio Parlamento de los Estados Unidos, el de México, el de Argentina, tienen en alguna parte justamente la frase de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué memoria privilegiada. Entonces, mis respetos, y si tuviera un sombrerito me saco el sombrero y rendir pleitesía a este personaje que es Diego Delgado. Si nos dan la oportunidad de nuestra poder misión acceder y decir, señores, miren, esta es la verdad, porque al pueblo ecuatoriano, pienso, y a América Latina en general, obviamente le engañan, le controlan con una cantidad de ardides. Recuerde usted 2 pensamientos de dirigentes populares del mundo. Uno era Esteve Biko,
que era un dirigente del Partido Nacional Africano, quien decía que el arma más poderosa que puede tener un opresor, decía él, es la mente del propio oprimido, si es que ese oprimido se pone a defenderle a su dominador. Y recuerdo lo que decía también Malcolm X. Alguna vez le preguntaron a Malcolm X, primero, ¿por qué se llama X? Él dijo, mire, todos los afros de Estados Unidos tienen el apellido del dueño de los esclavos. Entonces, unos son Taylor, otros son Spencer, otros son tal y cual apellido. ¿Sí? Y dijo, yo he decidido rechazar los apellidos de la dominación y me puse X. Y Malcolm X, que era un dirigente que lo mataron en el año 65, antes de que muera, que lo asesinen a Martin Luther King, él decía que el medio más poderoso que existe, ¿sí? Para amar al verdugo, al dominador, y para odiar al oprimido, ¿sí? Curiosamente dijo, son los medios de comunicación. Qué fundamental, porque enseñan, dijo, equivocadamente, porque hay una intencionalidad política tras el mensaje. Y claro, esta posibilidad y esta realidad ha llevado a que muchos ecuatorianos pensemos que antes de irnos de este mundo, porque todos nos debemos ir un día a la ciudad de los Llatos, ¿sí? Alguna vez intentemos antes de irnos tratar de que la gente conozca lo del Ecuador y que tenga sentimientos profundamente patrióticos, con visiones nacionalistas, que impidan que nuestro país sea una pieza más del engranaje de este nuevo orden mundial que quieren imponer sobre los pueblos del mundo. Y entonces quienes somos mayores que otros, tenemos la juventud acumulada. Entonces, necesitamos, claro, antes de irnos, la juventud acumulada. No solo eso, sino que recuerden, si le preguntaran a un grupo de 10, 20 o 30 gatos, si estuvieran resueltos a morir, a ser inmolados, a cambio de salvar a la especie gatuna, ellos dijeran que sí, pues. Y nosotros, seres humanos, con mayor razón, pues. Se trata de nuestro pueblo, de nuestra patria. Diego, creo estamos en el camino correcto. Este medio de comunicación posiblemente va a tener esa posibilidad de decir verdades. Y precisamente el programa de Diego Delgado se llama Verdades Ocultas. Miren ustedes lo que vendrá en lo posterior, y nuevamente reitero la satisfacción de haber pues compartido estos minutos con Diego Delgado, y estaremos en una próxima para poder definitivamente implantar, poner, ubicar en el espacio, en el sitio correcto, para que la programación que va a protagonizar Diego Delgado pues llegue a la mayor cantidad de seres de nuestro país, y no solo de nuestro país, porque este medio digital tiene la posibilidad de ser escuchado en otros lugares del mundo. Así que gracias a la presencia, Diego, realmente ha sido tan beneficioso el conversar y escucharle tantas cosas, y nuevamente reitero, una felicitación ¿de qué? De esos datos importantes que nos da. Pero como todo tiene también su razón de ser, voy a pedirle a doña Gladys que por lo menos nos dé un cafecito, desde una colita, un traguito, alguna cosa. Ya, díganos, aquí damos en confianza. Muchas un cafecito gracias. Posiblemente está. Puede ser lo que ya, sea. doña Gladysita, un cafecito, si fuera tan amable. En mi tierra saben decir cuando las damas van a brindar algo de sus manos, aunque sea veneno. Aunque sea veneno. Sí, señor. Y hay una Muchas cosa gracias. importante, que este cafecito no es del instantáneo, sino es del famoso cafecito de chuspa, no sé si Sí, ya claro. oyes, Así que buen provecho, Muchas Dieguito. gracias, muy Y amable. como decimos, a ver, chilín, chilín. Muchas Chilín, gracias. chilín. Agradeciéndole Perfecto. la invitación. a No, pues ustedes. caramba, un Muy honor, amable, un honor. muchas gracias. Bueno, saludos a ustedes del Saludos, cafecito de muchas gracias. chuspa. Muy amable, gracias. Thank you.